el ACV maligno. Entonces, esto es una modalidad de tratamiento adolescente dentro del arsenal terapéutico para el tratamiento de pacientes con ictus isquémico maligno, en la que se ha demostrado el efecto de salvar vidas tanto para los craneotomías descompresivas supratentoriales como intratentoriales en prácticamente todos los grupos de edad. Es un subgrupo de pacientes que padecen un infarto cerebral isquémico que se caracteriza por un deterioro neurológico debido a un edema progresivo con aumento de la presión intracraneal y con su consecuente herniación cerebral. Es una técnica quirúrgica que literalmente tiene como objetivo abrir la caja cerrada que representa el cráneo y no expandir en los casos de hipertensión intracraneal refractaria. Esto deja a los médicos, en este caso, con la difícil tarea de decidir de quién requerirá una cirugía temprana o preventiva y quién podría beneficiarse de posponer una cirugía hasta que desarrolle o no la evidencia del déficit neurológico subsecuente. Entonces, como historia, pues no es algo nuevo, en realidad ya se ha visto desde época atrás que la técnica más antigua para apertura del cráneo se remonta a 12.000 años antes de Cristo, en la cual ya se tiene evidencia en la cual se hacían al menos una trepanación como método, ya sea religioso o como un tratamiento médico, en los cuales se veía como un objeto de tratamiento en estos pacientes. Ya se hace en 1901 con Theodor Kocher como un mecanismo de alivio de la presión mediante trepanación quirúrgica. Está claramente indicado en todos aquellos casos de hipertensión intracraneal, dice él en sus investigaciones. En 1908, Harvey Cushing describe la precisión de la lesión cerebral primaria y secundaria y así vio el camino para el concepto de una craniotomía descompresiva subtemporal para el trauma craneoencefálico, en este caso para Harvey Cushing. En el 70, ya como tal, Lerich y colaboradores publicaron una serie de casos detallados de pacientes con compresión del tronco encefálico secundario a un ACV isquémico maligno, junto con una revisión de la literatura para ese momento, en la cual recomendaban el diagnóstico temprano y su tratamiento quirúrgico de la afección potencialmente mortal en aquellos pacientes en los cuales no se llevaba la craniotomía descompresiva. En el 74, Iwamoto y colaboradores publicaron un informe detallado de un caso de microanectomía descompresiva por un infarto maligno de la arteria cerebral media. Estos autores proporcionan además la primera revisión sistemática para la craniotomía descompresiva, que en este momento eran 17 casos los que se habían publicado y cuatro casos de infartos infratentorial, concluyendo que el ACV isquémico extenso podría causar un edema cerebral significativo y por tanto los efectos de presión eran secundarios eran graves y por tanto se beneficiaba de esa craniotomía descompresiva. Por ende, publicaron esta imagen clásica en la cual ellos podían ver la reducción escalonada que se podía tener de la presión intracraniana posterior a la cirugía, en la cual les hicieron una medición, para este caso, como de ejemplo, en un paciente que tenía una presión intracraniana de 30 milímetros de mercurio, que posteriormente con la extracción del colgajo óseo disminuyó aproximadamente un 80% de esa presión intracraniana, va disminuyendo a 10 milímetros de mercurio y que con la apertura de la duramadre se obtenía el 20% adicional de disminución de la presión intracraniana con un resultado final entre 4 a 5 milímetros de mercurio de presión intracraniana posterior al procedimiento quirúrgico de la cirugía. Entonces, sabiendo que se está demostrado que para el ácido isquémico está y tiene un beneficio, hay que definir entonces cuál es ese infarto cerebral maligno que está indicado este procedimiento. Entonces se define como una cerebral maligno como la oclusión de la arteria carótida interna o la ACM que conduce a un infarto isquémico cerebral significativo que representa aproximadamente hasta el 10% de todos los casos del ictus isquémico. El deterioro generalmente ocurre dentro de los 5 días con la mayor frecuencia de muertes debido a la radiación transtentorial y muerte cerebral subsecuente después de 3 días del ictus, generalmente. Esta tipo de densidad de más del 50 al 75% de todo el territorio de la ACM, que incluye ganglios basales afectando los territorios vasculares que pueden estar adicionales como la arteria cerebral anterior o la posterior y el desplazamiento de la línea media cerebral de más de 4 milímetros al nivel de la glándula pineal en las primeras 48 horas, indican o son predictores de un gran volumen de infarto potencialmente mortal, convirtiéndose así en un posible ACV maligno. La mortalidad de este ACV es de alrededor 80% con el tratamiento médico conservador y hasta el 20% de los pacientes sufren un ACV cerebeloso maligno con deterioro neurológico debido al edema, compresión del tronco encefálico, herniación transcateterial e hidrocefalia obstructiva secundaria a este. Entonces, para comenzar la discusión, entonces se tiene que saber
primero lo que es supratentorial versus infratentorial. Entonces aquí es un estudio en los cuales se detallan los principales estudios realizados en pacientes de revisiones sistemáticas en pacientes con ACV supratentoriales en adultos. Entonces, entre 2007 y 2019 se publicaron los resultados de los 3 primeros y los principales y los más grandes, que son hasta el momento, que para ese momento que eran el Lestini, Decimal y Hamlet, que son los 3 primeros ubicados en la tabla. Este análisis agrupado reveló un beneficio significativo en todos los subgrupos predefinidos que ellos tenían en esos 3 estudios, que era edad por encima y por debajo de los 50 años, tiempo hasta una aleatorización de al menos 24 horas desde el inicio de los síntomas hasta la cirugía, y el hemisferio dominante versus no dominante, que eran las 3 principales objetos de estos 3 estudios, con un número necesario a tratar de 4, es decir, que para ver un beneficio con el ACV isquémico y con la microanectomía descompresiva secundaria tienen que tratar 4 pacientes con la mejoría de 1. En el lado quirúrgico, la probabilidad de supervivencia aumentó de un 30 a un 80%, aunque con un aumento de 10 veces la probabilidad de sobrevivir con una puntuación de 4 en la escala modificada de Rankin, es decir, con una gran morbilidad, con una morbilidad elevada para esos pacientes, lo que significaba una discapacidad al menos moderadamente grave en el grupo de pacientes que se llevaba a cirugía. Sin embargo, la probabilidad de sobrevivir con un ranking menor o igual a 3, es decir, con una discapacidad leve o ligeramente moderada, se duplicó, y el riesgo de sobrevivir con una ranking muy severa, con un gran compromiso de 5 o más, permaneció estable con el tratamiento conservador, que es lo que más o menos quiere decir. Entonces, cuando trataron de hacer el análisis agrupado de estos ensayos clínicos aleatorizados, proporcionan la información que con un seguimiento de al menos 12 meses muestra un beneficio constante y significativo de las craniotomías descompresivas. Como lo muestra la imagen de la derecha, cuando se hacía el riesgo comparando la microanectomía versus el tratamiento médico, siempre se veía un beneficio, por poco que fuera, con la craniotomía descompresiva versus el tratamiento médico conservador. Entonces, desglosando ya las 3 principales, por decirlo así, categorías que se pueden tener en cuenta a la hora de decir a quién llevar a cirugía y a quién no. Entre esas está la primera es la edad del paciente. La principal limitación que para la generalización de los ensayos clínicos aleatorizados que mencioné anteriormente parecía ser la edad, en los cuales generalmente el ensayo tenía un rango de edad entre los 18 y los 60 años. Entonces se quiso hacer un ensayo clínico con una gran corte en un estudio epidemiológico en Estados Unidos respecto a la elegibilidad de la edad, que se llamó Destiny 2, que incluyó a pacientes con una edad media aproximada de 70 años, pero el cual se tuvo que interrumpir dado que era evidente el beneficio significativo de la craniotomía descompresiva. Al igual que los ensayos clínicos aleatorizados anteriores, los sobrevivientes tienen una carga importante de discapacidad, con aproximadamente el 30% de los pacientes con un ranking aumentado, es decir, con una discapacidad al menos moderadamente severa de 4, y solamente con un 19% de un ranking con una gran discapacidad de 5 a los 12 meses de seguimiento. Por lo tanto, la conclusión, sin aún terminar lo que inicialmente tenían proyectado para el estudio, era de que de igual forma la craniotomía descompresiva tienen un gran resultado, pero a cargo de una morbilidad. Si se tienen en cuenta estos datos de los ensayos no aleatorizados, el resultado de los pacientes de 60 años o más parece ser peor que en los pacientes más jóvenes. Es decir, la craniotomía descompresiva los va a salvar, pero la morbilidad es mucho más alta que en el grupo de pacientes menores a 60 años. Es decir, se aumenta mucho más la morbilidad que de por sí la craniotomía descompresiva tiene en el rango de edad típica de 18 a 60 años, que generalmente es lo que tienen los ensayos clínicos aleatorizados. La otra categoría a tener en cuenta era el hemisferio cerebral dominante versus no dominante, cuando estaba afectado, y si se beneficiaba o no de llevar a cirugía a estos pacientes. Entonces, el análisis combinado de los principales, que eran Destiny, Decimal y Hamlet, reveló un beneficio significativo independientemente si tenía la presencia o no de la fase secundaria en el paciente. Entonces, lo que quisieron estos colaboradores, que es el estudio que está acá mostrado, era una evaluación exhaustiva de los síndromes afásicos después de esta craniotomía descompresiva para la sede maligna del hemisferio dominante, y demostrar si tenían algún beneficio o no con respecto a si se llevaba a una cirugía. Entonces, la mayoría de resultados
que ellos publican, se pueden ver acá en la tabla, en la cual ellos podían verificar más o menos el lado, que si era izquierdo o derecho, independientemente en un grupo de pacientes de 14 que ellos tenían, en el cual hacían una primera examen, una primera examen al paciente y posteriormente, después de la cirugía, clasificando así si tenían o no un síndrome afásico secundario respecto al inicial antes de la cirugía. Entonces, lo que ellos colocaron con o sin hemicranectomía, en lo que se puede ver acá en los primeros meses de tratamiento de 4 a 12 y mayor a 12 después de un año, es que sí podía haber en el grupo de que no tenía hemicranectomía descompresiva, que se puede ver en la primera parte del lado izquierdo, lo que se veía era que en los primeros rangos de meses, de 4 a 12 meses, lo que sí se veía era que en aquel grupo que no se le había hecho hemicranectomía, sí se podía, el porcentaje de afasia en esos pacientes era mucho mayor, global, en un grupo con hemicranectomía de 2, para los que no tenían de 12. Una fase tipo de broca de 1 versus 5, es decir, al menos 5 a 6 veces tenían mucho más, era más evidente la fase en esos pacientes que en el grupo D, que no se les realizaba ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, ellos concluyen en su estudio que hay una mejora variable pero significativa en más del 90%, con un promedio del 93% de los pacientes, y que esos pacientes más jóvenes eran los que recibían tratamiento temprano, tuvieron mucho mejor resultado con respecto a la afasia en el paciente. Es decir, sí se beneficiaba independientemente o no de si era el hemisferio cerebral dominante versus no dominante, para evitar un síndrome afásico. El otro categoría que también es lo otro para tener en cuenta si se lleva una cirugía, es el tiempo para la realización de la cranectomía descompresiva. Entonces, el objetivo de Hamlet era evaluar el impacto de la cranectomía descompresiva dentro de los 4 días posteriores al inicio del ACE, en contraste a la mayoría de los estudios clínicos aleatorizados, que en marco de tiempo eran mucho más cortos. Generalmente, en las pacientes aleatorizadas, después de 48 horas desde el inicio de los síntomas, no se encontró ningún beneficio significativo con respecto a la muerte o el mal resultado. La reducción del riesgo absoluto después de este rango de tiempo era aproximadamente del 8%, en comparación con el 59 y 30% de los pacientes aleatorizados dentro de las primeras 48 horas. Por ende, casi que todos los estudios clínicos aleatorizados tienen ese rango de tiempo de 48 horas para decir si se beneficia o no de la cranectomía descompresiva. Entonces, el análisis agrupado de los 3 principales, Destiny, Decimal y Hamlin, incluyó solo a pacientes tratados dentro de este rango de tiempos por la razón anterior, comparando los subgrupos aleatorizados en los 24 horas versus los que estaban entre 24 a 48 horas. Entonces, se realizó un estudio. Entonces, lo que ellos colocan es de que la cranectomía descompresiva fue beneficiosa en ambos grupos, es decir, en lo que se hacían las primeras 24 versus dentro de lo que se hacían dentro de las 24 a 48 horas, sin diferencias significativas en los resultados. Entonces, viene Dasenbrook y colaboradores y analizaron una gran base de datos de aproximadamente 1.300 pacientes sometidos a cranectomía descompresiva en la atención médica de rutina, fuera de estos ensayos clínicos. Encontraron que el 56% que se sometieron a estas cranectomías descompresivas dentro de las 48 horas, solo se observaron resultados que podían mejorar la mortalidad, pero que siempre aumentaban la morbilidad si la cirugía se realizaba después de las 72 horas del inicio del accidente cerebrovascular. Verificaron de que no había mayor ventaja de llevarlos a cirugía, al menos con un infarto supratentorial. El momento no pareció ser un determinante significativo del resultado en el subconjunto, si tenía o no signos de agresión cerebral. Entonces, lo que ellos verifican es antes y después de 48 horas, que es lo que muestra la tabla. Entonces, verificaron en 3 resultados: en mortalidad, en el cuidado institucional, lo que tiene que ver sobre todo con gastos, y en los resultados en el paciente, en lo que tiene que ver con la funcionalidad. Entonces, en el porcentaje de pacientes, en aquellos en los que se hacía dentro de las 48 horas, la mortalidad antes o después de las 48 horas, digamos que se mantenía algo equivalente. Lo que tiene que ver con el cuidado institucional, ya comenzábamos a mostrar después de las 48 horas que era mucho mayor para ese porcentaje de pacientes, y que los pobres resultados entre las 48 horas en realidad no mostraban ninguna diferencia.
Cuando mostraron los resultados después de 72 horas para ver si había algún beneficio en estos pacientes que tenían más de 3 días del inicio de los síntomas, verificaron que la mortalidad no mejoraba, que el cuidado institucional sí aumentaba mucho más los costos y que los resultados podían ser peores, más de lo que de por sí dentro de las 48 horas puede tener en la morbilidad los pacientes que se llevan a craniotomía descompresiva. Ahora lo que también se discute es si vale la pena hacer un seguimiento de la presión intracraniana en intervenciones secundarias de monitorización de la PIC en pacientes que se llevan a craniotomía descompresiva. Entonces, el valor de la monitorización de la PIC después de una craniotomía descompresiva isquémica es un tema de debate, es decir, llevamos o no llevamos, se beneficia o no se beneficia. Los protocolos de los ensayos generalmente son divergentes con respecto a este aspecto. En Destiny, por ejemplo, dicen que sí se beneficia llevar a un paciente para medición de presión intracraniana posterior a una craniotomía descompresiva, y el decimal dice que no, hay mayor beneficio y por ende aumentamos, por ejemplo, más riesgo de infección. Sauni y colaboradores analizan los datos de la presión intracraniana después de una craniotomía descompresiva para ACV malignos de la arteria cerebral media y demostraron una diferencia significativa en los valores medios de PIC entre los que se llevaban a craniotomía descompresiva y los que no se llevaban para esta monitorización de la PIC. Entonces hicieron más o menos una demografía de los pacientes. En este caso, lo redividen tanto para trauma craneoencefálico como para ACV isquémico, mostrando ellos sus resultados, tanto a nivel en el score del ranking modificado, generalmente dividiéndolo en dos grupos, de 0 a 4 y de 5 a 6, es decir, con un compromiso severo en su funcionalidad. Entonces, ellos lo que ven es que la media de PIC en aquellos que tienen una media aproximadamente de 17 o más, veían de que los resultados eran mucho peores, es decir, se asociaban con un ranking modificado de 5 o 6, que es la trazo rojo que se puede ver en la imagen de la diapositiva. Y los que vieron en aquellos pacientes que tienen una monitorización de la PIC en los días posteriores de la craniotomía descompresiva y se mantenía esa media aproximadamente entre 10 o 12 con un puntaje medio de 11.5, ellos verificaban que generalmente se asociaba con resultados favorables en el nivel de ranking modificado. Entonces ellos lo dividieron, que es la parte B de la diapositiva, en básicamente mostrando qué tanto era el resultado al final en el rango modificado, mostrando que aproximadamente más del 50%, aproximadamente el 55% de los pacientes en su estudio mostraban un ranking de 5 a 6 que tenían una media de presión intracranial mayor a 15. Y aquellos que tenían una presión intracranial menor a este rango, que era más o menos el 40% restante, tenían generalmente un ranking, la mitad de ellos de 4 y la otra mitad tenían un ranking más favorable de 3 o menos. Acá lo que muestra pues los distintos seguimientos que hacen en el tiempo con la presión intracranial, mostrando que siempre se cumple esa misma tendencia en más o menos un rango de entre 10 a 15 y más de 15 para aquellos pacientes que tienen un ranking modificado de 4 menos y de 5 a 6 para aquellos pacientes que tienen aumentada esta presión intracraniana, dándole un valor significativo a la medición de presión intracraniana para lo que tiene que ver para el resultado favorable o no que vaya a tener el paciente en su posoperatorio al final del seguimiento clínico que hagamos en este paciente. Lo otro que se discute es si se posterior a una cirugía de craniotomía descompresiva, el paciente hace infarto de todo el territorio de la ACM, si se beneficia o no de llevar estoquectomía literalmente de las áreas de infarto cerebral en pacientes con esta herniación severa. Entonces, la realización del procedimiento secundario de un ACV puede mejorar esos resultados de los pacientes en casos de infarto cerebral masivo, sobre todo en pacientes jóvenes con más de un territorio vascular o en casos de elevaciones refractarias de la PIC después de una craniotomía descompresiva inicial. Entonces, se hizo este estudio en el cual querían ver si se beneficiaba o no. Entonces, hicieron un seguimiento retrospectivamente evaluando a aquellos pacientes que se habían llevado un segundo tiempo después de la craniotomía descompresiva entre 2009 y 2016, incluyendo 198 pacientes. Con ellos lo que ellos verificaron era que aquellos pacientes que se iban a llevar a una esterectomía generalmente tenían un MIS mayor a 15 y que el paciente, lo que ellos recomendaban al final era que un umbral
mayor o igual a 3 puntos en lo que tiene que ver con este score de que ellos colocaban ahí como algo que nos podía guiar si el paciente se beneficia de ese segundo tiempo para mejorar sus resultados en cuanto a funcionalidad posterior a este segundo tiempo quirúrgico. Entonces hicieron, más o menos recomiendan esta escala en la cual tiene que ver 3 cosas. La edad, si era mayor, entre 40, si era menor de 45 años o mayor de 60 años, si estaba en este rango de edad, el territorio vascular, si era solamente la arteria cerebral media o tenía territorios asociados, y el MIS a la hora de la admisión del paciente, es decir, el MIS inicial del paciente, dividiéndolo mayor a 20 entre 15 y 19 y menor o igual a 18. Entonces acá lo que ellos verifican es que lo que ellos recomiendan es un umbral mayor o igual a 3 puntos, da un resultado con una sensibilidad aproximada del 92% con especificidad del 60% para para predecir la probabilidad de elevaciones refractarias de la presión intracraniana para esos pacientes que tenían ya craniotomía descompresiva y se podían beneficiar de llevar a esa resección del área infartada. Sobre todo si tenía, teniendo en cuenta que puede llegar a un estado ya de dilatación pupilar con una herniación que hacía en el paciente básicamente llevarlo a la muerte por elevación de la presión intracraneal. Entonces lo que ellos verificaron en este estudio era comparar a los que no se llevaron versus a los que sí se llevaron. Entonces lo compararon en el ranking modificado. Básicamente los más oscuros son los que tienen un peor ranking versus los más claros los que tienen un mejor ranking. Entonces cuando uno compara sobre todo los primeros dos, que el grupo, que son, los primeros dos grupos son los que se llevaron los que no se le hicieron estroctectomía, los primeros dos grupos, los otros tres son los 3 ensayos clínicos electrovisados clásicos, y en el último grupo fueron aquellos que se llevaron a estroctectomía. Entonces, ¿qué se puede concluir acá? Que aproximadamente la mitad de los pacientes que fueron llevados a este procedimiento no mostraron ventajas con respecto al ranking modificado, y que la mitad a la cual ellos podían tener una mejoría en su ranking modificado, aproximadamente el 30% de estos que mejoraban se podían ver beneficiados con una mejoría en el ranking modificado. Lo que ellos concluyen es que el score de Monster para el stroke puede servir como una guía aproximada para aquellos en los cuales tienen un aumento de la presión intracraniana refractaria, aún cuando ya se han llevado una craniotomía descompresiva, y se puede considerar la estroctectomía, sobre todo si es un paciente menor a 60 años y con un NIS de ingreso al inicio de los síntomas menor a 18. Esos pacientes podrían beneficiarse de una estroctectomía si se considera como medida para disminuir la presión intracraneal. Ahora, en lo que tiene que ver con el ACV isquémico maligno infratentorial en adultos en comparación al supratentorial, hay una clara desbalance o escasez de estudios clínicos en comparación en la calidad, sobre todo para ver revisiones sistemáticas de alta calidad en el papel de la craniotomía de descompresión en el ACV cerebrovascular cerebeloso. Entonces, lo que muestra acá es una cohorte en la cual, de craniotomías descompresivas, en el que el 50% de los pacientes estaban en un estado de coma. La cirugía se realizó en un tiempo medio aproximado de 62 horas después del ingreso del inicio de los síntomas, y se informó una mala evolución independientemente del tratamiento quirúrgico o no en el 35% de los pacientes. Generalmente en estos pacientes el deterioro clínico se produce con mayor frecuencia después del día 3 del inicio del ACV. Por ende, ya difiere en este punto con algo que para los ACV supratentoriales muestra mucha evidencia, que es con un punto de corte de 48 horas. Aquí en el infratentorial es mucho más variable, porque acá generalmente el deterioro clínico se presenta después de las 72 horas de iniciado el tratamiento. Entonces, en este estudio lo que ellos muestran, lo que tratan o lo que concluyen al final es de que donde puede haber algo de diferencia significativa con beneficio de la craniotomía descompresiva es en aquellos pacientes que tienen que ver en los que están no en estado de coma, sino con somnolencia o estupor, pero que no tienen ninguna infarto adicional en la fosa posterior para llevar a esa craniotomía descompresiva.
Entonces, el tiempo de curso del deterioro que ellos más o menos tomaron del curso y donde sacan esa conclusión que generalmente después del tercer día es a partir del pico, que en su cohorte verificaron que a partir de las 72 horas era mucho más frecuente el deterioro clínico en estos pacientes. Y lo otro que ellos tenían en cuenta para verificar, sobre todo en la evolución imagenológica de ese deterioro concordante con el deterioro clínico, era si obliterado en el cuarto ventrículo y las cisternas de la base, sobre todo cuadrigeminal, y cómo se alteraban los ventrículos laterales a nivel supratentorial. Es decir, esa dilatación que tenían secundaria por la hidrocefalia secundaria a la ACV. Entonces ellos mostraron que había buenos resultados con un ranking menor o igual a 2, sobre todo para aquellos pacientes en los que todavía se encontraban sin alteración de conciencia o era somnolencia o estupor lo que tenían esos pacientes que fueran llevados a cranectomías compresivas. Pero si ya están en un estado comatoso, inclusive podían ser peores los resultados si se llevaban a cirugía. Acá no solamente verificaron el efecto de la cranectomía descompresiva, sino también llevarlo solamente a derivación ventricular externa, en la cual también lo que verificaron es que en comparación a peor o mejores resultados en los pacientes comatosos que se llevan a cranectomía más drenaje ventricular externo, eran mayores los resultados negativos que el beneficio que se podía obtener con estos pacientes que ya están con una alteración de conciencia bastante significativa. Entonces, acá es un estudio en la cual se publicaron los resultados de estudios retrospectivos de casos y controles emparejados para ACV infratentorial, en los cuales los pacientes incluyeron 57 pacientes en un análisis retrospectivo monocéntrico, de los cuales el 82% recibió un drenaje ventricular externo y 56% adicional recibió algo de estroctomía de ese tejido desvitalizado asociado a la cranectomía descompresiva. Entonces, ellos lo que observaron fueron tratados con cranectomía descompresiva suboccipital y adicionalmente ese drenaje en más del 50%. Y acá muy importante que acá sí se hace una estroctomía de ese tejido infartado en aproximadamente la mitad de los pacientes. Entonces se observó que un resultado desfavorable con un ranking mayor, una escala de ranking mayor a 2 en el 60% de los pacientes y el 76% en ese subgrupo con infarto, tener un infarto adicional del tronco encefálico. Es decir, la mortalidad fue 40% para lo que solamente tenían un infarto, encasillado solamente para lo que tiene que ver cerebeloso, pero cuando ya tenía un infarto asociado al tallo encefálico era un predictor de malos resultados. Es decir, los pacientes que tenían un infarto del tallo asociado al infarto cerebeloso tenían una mortalidad 1.5 veces mayor que en aquellos pacientes que solo tenían el infarto cerebeloso. Por ende, es un factor de mal pronóstico y en los cuales se debe tener en cuenta si se va a llevar o no a cirugía, puesto que está asociado no solamente con un aumento de la mortalidad, sino también con un aumento en la morbilidad asociada con un ranking modificado mayor a 2 para este paciente. Sin la intervención neuroquirúrgica, sin embargo, se ha encontrado con una mortalidad casi que del 80% con un infarto cerebeloso que desarrolla en comprensión del tallo encefálico. Por ende, el mal pronóstico que tienen secundario a este hallazgo en los pacientes. ¿Qué es lo que muestra acá la diapositiva en la cual, si se compara a todos los pacientes versus si se desglosa pacientes con infarto de tallo versus sin infarto de tallo, el grupo que es el último, que es la última barra en la imagen, se puede ver muy evidente que con aquellos que tienen infarto del tallo encefálico y es llevados a cirugías y sobreviven, su ranking modificado en más del 50% de los pacientes es de 6, por ende es una discapacidad absolutamente severa, siendo completamente funcional para el grupo familiar o de soporte social. Y aquellos que no tienen un infarto es un buen factor pronóstico para aquellos, dando que el ranking modificado de ese 6 se disminuye a casi que un 20% en comparación a ese más del 50% de los pacientes con este hallazgo imagenológico. Entonces, entonces acá ellos sacaron unos factores que eran posiblemente asociados con peores resultados con ranking mayores, es decir, de 5 o de 6 al final del seguimiento clínico en estos pacientes, concluyendo que el infarto del tallo encefálico era el principal, el tiempo de la cirugía mayor a 3 días también era un factor de mal pronóstico, el sexo masculino,
la edad mayor a 60 años, un glauco menor a 8 a la hora de operarlo, cuando tiene un infarto cerebroso bilateral, o tenía un edema tan severo que eso mismo evacuaba el tejido necrótico, tocaba llevar la estrocectomía de esta parte. Pero cuando se compararon como tal ese intervalo de confianza, el único que tenía un valor significativamente estadístico con una P menor a 0.001 era el infarto de tallo encefálico para tenerlo en cuenta. Los demás se pueden tener en cuenta sobre todo si se quiere llevar o no a un paciente a cirugía. Entonces, con esto, la Asociación Americana para stroke establece las siguientes indicaciones para craniotomía descompresiva como una manera para saber, para tener en cuenta si se lleva una cirugía a estos pacientes. Entonces concluye, en pacientes menores o iguales a 60 años que se deterioran neurológicamente, definido como una disminución en el nivel de conciencia, atribuido a un edema cerebral a pesar de la terapia médica dentro de las 48 horas para un infarto subtentorial de la ACM, se recomiendan ellos hacer una craniotomía descompresiva, idealmente con duroplastia de expansión, es razonable. Indy, estoy en clase y ahora te llamo en media hora. Dale, dale. En pacientes mayores a 60 años se puede considerar el mismo enfoque teniendo en cuenta la gravedad de los síntomas que tenga y las categorías asociadas que ya mencioné. Y para los pacientes que tengan un infarto infratentorial cerebroso, la guía recomienda una craniotomía suboccipital con duroplastia de expansión en caso de deterioro neurológico, a pesar de la terapia médica, y una derivación ventricular externa en caso de si tiene una hidrocefalia obstructiva en las imágenes, es lo que ellos concluyen. Entonces, en lo que tiene que ver de los aspectos técnicos de una craniotomía descompresiva supratentorial, a diferencia del trauma craneoencefálico, el ácido isquémico suele afectar a un hemisferio cerebral, entonces el objetivo quirúrgico es la descompresión de esta zona correspondiente. Por tanto, la operación típica generalmente es una craniotomía frontotemporoparietal y occipital, si es necesario o no. Se extiende para exponer, generalmente se va a extender para exponer el piso de la fosa craneal media, y con un tamaño adecuado que es esencial para lograr este efecto descompresivo deseado. Teniendo en cuenta que una craniotomía descompresiva subóptima dará lugar a una herniación cerebral externa exacerbada y fuerzas de cizallamiento en los bordes óseos que puede causar inclusive una transformación hemorrágica intraparenquimatosa y alteración venosa secundaria. Entonces, para entrar más en detalle, entonces, iniciando, el posicionamiento se va a colocar en decúbito supino el paciente, la cabeza se puede asegurar en un soporte si es de gusto o no del cirujano, se gira hacia el lado contralateral evidentemente con una elevación de la cabecera. La incisión planificada, generalmente la típica que se hace es una incisión en interrogación para hacer esa craniotomía frontotemporoparietal, en la cual pues generalmente 1 centímetro por delante del trago donde se va a iniciar, que se extenderá hacia arriba siguiendo el trazo hacia la pina, hacia posterior, y luego trazando pues la forma de la interrogación invertida. Ya luego procedemos a una disección del colgajo musculocutáneo, en la cual vamos a rechazar este colgajo hacia contralateral, exponiendo los sitios de interés que van a ser el zigoma, que es hasta donde en teoría se debe extender esta craniotomía, el keyhole como punto de referencia para el inicio de las trepanaciones, y teniendo la estructura coronal y pues en la línea media, teniéndola reparada para saber hasta qué punto yo debo hacer el punto de la craniotomía planificada en este paciente. Ya ahora la disección es del músculo temporal, pues en teoría este paciente va para craniotomía descompresiva, por lo tanto puedo hacer ya sea una incisión a nivel medial del músculo o a nivel de posterior en forma de T y rechazar el colgajo musculocutáneo hacia contralateral. En este caso, pues con unos anzuelos que están realizando. Entonces, clásicamente se dice que el tamaño de la craniotomía debe ser al menos 12 por 15 centímetros, en una serie de al menos de 12 centímetros como mínimo, en la cual el número de trepanaciones va a depender a gusto del cirujano, pero al menos se recomienda que sean al menos 2, uno anterior a nivel del keyhole y el otro posterior en el punto más posterior del área de cobertura de nuestra incisión planificada. Comenzando pues de anterior a posterior, y posteriormente vamos a hacer una elevación del colgajo óseo de esta craniotomía que hemos planificado, y posteriormente vamos a hacer una ampliación de esa área de craniotomía para descomprimir la fosa craneal media. Importante porque pues acá pues donde se puede presentar sobre todo el área de herniación cerebral. La apertura dural va a depender
gusto del cirujano, si lo hacen en arciforme o si lo hacen en estrella, el todo es de que generalmente queden descomprimidos y no queden áreas de compresión a nivel de los bordes del área de la apertura del dural, recordando que esto es el último 20% de descompresión en la tasa de disminución del efecto de la disminución de la presión intracraneana en el paciente. Siempre también pensando en lo que tiene que ver con la duroplastia de expansión. Entonces, generalmente, pues en este caso, los autores recomendaban una duroplastia de expansión antes del cierre del paciente. Entonces, para la duroplastia de expansión se ha hecho dos estudios en los cuales se comparan qué tan necesario en comparación a un cierre rápido en el paciente versus en aquellos que se hace duroplastia de expansión, es decir, qué tanto se beneficia y se disminuye la tasa de complicaciones comparando la duroplastia de expansión versus en un cierre rápido en el paciente. Entonces, lo que se ha concluido en un primer estudio que se realiza las posibilidades en cuanto a la técnica de cierre rápido que se realiza en el 2011, es que cogen todos los estudios que de 99 al 2008 hacen una craniotomía descompresiva con técnica de cierre rápido en la cual básicamente hacen todos los pasos anteriores, pero sin hacer duroplastia de expansión, simplemente reparando con hemostáticos las áreas descubiertas del tejido encefálico y posterior cierre de músculo y colgajo cutáneo, en los cuales ellos comparan que con un seguimiento a 6 meses con la postoperatoria ya de cranioplastia no hay una diferencia significativa entre las complicaciones en aquellos pacientes que se les hace duroplastia de expansión versus una técnica de cierre rápido. Y para aquellos pacientes, entonces, luego se hace otro estudio en 2018 publicado en el Journal Neurosurgery en el cual comparan nuevamente la duroplastia de expansión versus el cierre rápido y concluyen tres cosas, en el cual la media en el cual el beneficio de un cierre rápido en comparación a la duroplastia de expansión fue una media que se disminuía al menos 30 minutos de duración en el procedimiento quirúrgico en el que se hacía, en los pacientes en los que se hacía un cierre rápido una técnica de cierre rápido en el paciente. Y lo que también verificaron era que una disminución de aproximadamente $400 por paciente en el costo en aquellos pacientes en los cuales se llevaba un cierre rápido. Por tanto, se hacía un ahorro tanto de tiempo aproximadamente de 30 minutos en los que se hacía un cierre rápido de los pacientes versus una duroplastia de expansión. Y en ambos estudios mostraron que no había diferencias significativas en la tasa de complicaciones, que principalmente lo que verifican era la realización de fístula postoperatoria y complicaciones de la herida, ya sea de licencia, y la tercera en la tasa de infecciones, mostrando que no había diferencias significativas ni tampoco en el seguimiento para la cranioplastia posterior en los pacientes, recomendando así que el cierre rápido podía ser más beneficioso, sobre todo si por efectos de tiempo se tenía que hacer más rápido el procedimiento quirúrgico. Y por último, lo que tiene que ver ya en la parte de la técnica de la craniotomía descompresiva es si se decide, sobre todo para un paciente adulto, es hacer el almacenamiento del colgajo óseo, que generalmente se va a hacer en el área abdominal, ya sea en el flanco derecho e izquierdo, generalmente ipsilateral al lado donde estamos haciendo la descompresión a nivel craneal, ahí ya haciendo una disección por plano hasta la fase superficial abdominal, donde vamos a hacer un bolsillo subcutáneo, donde vamos a guardar este colgajo óseo para posterior posicionamiento en 3 a 6 meses posteriores al inicio de la cirugía, si no hay ningún tipo de complicaciones. Entonces, lo que tiene que ver con el almacenamiento de colgajos óseos y cranioplastia, después de una cranioplastia supratentorial, los colgajos óseos se pueden conservar. Hay varias formas, en condiciones estériles para una cranioplastia autóloga en etapa posterior. Las dos opciones más usuales es almacenamiento a baja temperatura si se tiene disponible a menos 80 grados. Y la que tenemos nosotros acá es la implantación en la grasa subcutánea abdominal del paciente. Entonces, en pacientes lo que tiene que ver, por ejemplo, para cranioplastías suboccipitales, los colgajos óseos no se conservan, dado que la cranioplastia no se realiza de forma rutinaria, porque el efecto de la craniectomía está cubierto por los mismos músculos cervicales y no surge generalmente una deformidad cosmética significativa ni riesgo de lesión externa que se beneficie de una cranioplastia posterior.
Hay que verificar que puede tener una tasa de complicaciones relevante hasta del 30% y aproximadamente uno de cada 4 pacientes afectados necesita una cirugía de revisión por algún tipo de complicación que presente el paciente. Generalmente las más comunes son infecciones de discencia del área y hemorragia postoperatoria. La craneoplastia temprana, es decir, dentro de los 2 meses posteriores a la craneectomía, puede estar asociada a una mayor tasa de complicaciones, que es otro determinante importante en la tasa de reintervención, es el tipo de craneoplastia, si es heteróloga o si es autóloga. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, el nivel de resorción ósea. Por ejemplo, en la imagen C, acá vemos una imagen en la cual hubo una resorción ósea, siendo de que este colgajo ya no sea apto para una posterior craneoplastia en el paciente, sobre todo en pacientes jóvenes o pacientes menores de 18 años, en las cuales la tasa de resorción es mucho más alta y por ende puede que el colgajo óseo que se haya almacenado ya no sea apto para una craneoplastia posterior que se vaya a planificar. Por ende, hay que tener en cuenta el nivel de resorción ósea, si son complicaciones secundarias a la cranectomía que me pueden retrasar esta craneoplastia autóloga y si se beneficia una craneoplastia autóloga o heteróloga con el fin de disminuir la tasa de complicación y con ende corregir esta deformidad estética en el paciente que va a una hemicranectomía descompresiva. Ahora lo que tiene que ver para la cranectomía descompresiva infratentorial en comparación a la supratentorial, los detalles técnicos suboccipitales infratentoriales están menos claramente establecidos, es decir, puede variar entre cada escuela o entre los mismos neurocirujanos de una escuela determinada. Los aspectos importantes es como el tamaño total de la cranectomía, la lateralidad de la descompresión y la necesidad de resección del arco posterior del atrio varían en la literatura pública y depende del objetivo del cirujano que está tratando este paciente. Pero básicamente el objetivo es la descompresión de esa área infartada por encima al menos o al mismo nivel del cerebelo infartado que se va a llevar a la descompresión. Acá como ejemplo pues vemos el infarto que es de predominio del lado derecho y vemos una cranectomía suboccipital que al menos tiene en cuenta la mayoría del área infartada de este paciente. Entonces, podemos hacerlo de dos formas el posicionamiento, puede ser una posición prona o una posición lateral. Eh, Siempre en estos pacientes, la mayoría, como ya los mostré, en más de la mitad de los pacientes, van a requerir una ventriculostomía, por ende, en el planeamiento de la cirugía siempre debemos de tener en cuenta ya sea una toma de Frazier, una toma de Dandy o una toma de Kinn, independientemente de la que sea gusto de cirujano. Podemos hacer una incisión mediana o una incisión paramediana, dependiendo si vamos a hacer solamente una microanectomía suboccipital o una suboccipital como tal. Eso depende del objetivo de que se tenga previamente con la cirugía. Luego vamos a tener en cuenta siempre reparar la localización del seno transverso, el seno sigmoide, por ejemplo, con la línea trazada entre el ilion y el zigoma, que nos puede servir para la localización del seno transverso, para así saber en dónde realizar los agujeros de trepanación para la posterior craneectomía que vayamos a realizar, ya sea bilateral o unilateral en el caso del lado derecho. Entonces siempre, si vamos a hacer la exposición ósea, pues tengamos en cuenta que si vamos a llevar hasta el foramen magnum, si vamos a resecar también el arco de C1, para saber qué tanto se debe extender esta incisión y por ende qué tanto debemos de exponer en nuestra disección de los planos profundos, de los tejidos blandos en los planos profundos. Posteriormente, pues ya vamos a definir como tal nuestra localización. Generalmente acá lo que se viene de que si ya tenemos más o menos marcado dónde está la localización de este seno transverso, vamos a hacer unos agujeros de trepanación inferior a este nivel que creemos donde está el seno y vamos a hacerlo a ambos lados de la línea media, teniendo en cuenta como reparo pues para el seno occipital y ya el número de trépanos generalmente puede variar de neurocirujano, pero pues lo que puede ser recomendado es aquellos que sean dos laterales a nivel de línea media y dos extremos a nivel lateral que se pueden conectar a nivel de foramen magnum para hacer así una cranectomía mucho mayor en los pacientes y tener una mayor área de descompresión. Podemos ampliarlo si es nuestro deseo, sobre todo para cumplir al menos el objetivo base de llegar al menos al mismo nivel del área infartada, recordando que esta apertura dural generalmente se recomienda que sea en Y por la localización del seno occipital. Podemos hacer también una ligadura del mismo si consideramos necesario. Generalmente en estos pacientes lo que se va a ver es de que el mismo hematoma o un ácido isquémico del área infartado, el mismo va a evacuar por el edema que puede estar presentando el paciente, esa herniar, esa misma área edematizada, pues hallándonos también el área
a la cual queremos descomprimir y donde más podemos, si queremos nosotros, extender el área de cranectomía. Posteriormente, casi se recomienda mucho más énfasis en hacer esta duroplastia de expansión, puesto que el riesgo de hacer fístula de líquido cefalorraquídeo en las cranectomías suboccipitales para infartos infratentoriales es mucho mayor, hasta 2 a 3 veces mayor el riesgo de hacer fístula. Por lo tanto, una duroplastia de expansión, sea heteróloga o autóloga, el intento que utilizamos para esta duroplastia siempre es más recomendable para evitar la tasa de complicaciones postoperatorias en el paciente. Entonces, como resumen pues, de las complicaciones quirúrgicas de estas cranectomías descompresivas, se pueden clasificar en tempranas o tardías independientemente del nivel, del tiempo en el cual se presentó el paciente. Se puede presentar en cualquier etapa después de la cirugía. Debe diferenciarse de la herniación cerebral y la muerte cerebral secundarias al mismo proceso del ACV versus aquellos que son secundarios a la cirugía. En comparación a las complicaciones quirúrgicas generales como las neumonías, infecciones de tracto urinario, son más frecuentes estas que en general las complicaciones quirúrgicas. Aproximadamente 10% tendrá al menos una evidencia radiológica de una hemorragia epidural, es decir, una colección epidural en el área de cranectomía. 10% puede ser significativa, generalmente son colecciones residuales no compresivas. La transformación hemorrágica sí puede ser y puede ser evidente posterior a una cirugía hasta en un 30-60%, sobre todo dependiendo del área de territorio infartado. La trombólisis intraarterial y la trombectomía antes de una cranectomía descompresiva no aumentan o no parecen aumentar este riesgo de hemorragia secundaria posterior a una cirugía de cranectomía descompresiva. El nivel de infecciones en el sitio quirúrgico dentro del sistema nervioso central en menos del 10% de los pacientes posterior a una cranectomía descompresiva. Es decir, pueden ser frecuentes, pero la idea es de que se mantengan en este rango menor al 10%. Si vamos a hacer una derivación, ya sea porque está infratentorial y tiene una hidrocefalia secundaria o porque queremos hacer medición de la PIC, aumenta el riesgo de ventriculitis, sobre todo si es un paciente que tiene más de una semana con esta derivación ventricular externa. Y las alteraciones del líquido cefalorraquídeo posterior a una cranectomía descompresiva se pueden asociar hasta un 20 o un 80% dependiendo del nivel del área de defecto de cobertura, que pueden desarrollar un higroma hasta un 80% y una hidrocefalia comunicante en el posoperatorio por alteración de esa misma dinámica del líquido cefalorraquídeo hasta un 40% de los pacientes, requiriendo así una derivación que puede ser un factor que pueda retrasar las craneoplastias posteriores en el paciente o que pueda ser una complicación secundaria a la corrección del área de defecto de cobertura. Y con un riesgo aumentado hasta el 12% de realizar y que el paciente quede con epilepsia secundaria a esta cranectomía descompresiva. Entonces, la tasa de complicaciones en la mayoría de estos generalmente se tiene que ver con la hemorragia, con las infecciones del sistema nervioso central y con las alteraciones en lo que tiene que ver con fístula, higroma o hidrocefalia secundaria en la alteración del líquido cefalorraquídeo. Los grandes estudios lo que muestran en el Hamlet, Decimal y Gemini en este caso, muestran que los riesgos de estos pacientes generalmente son menores al 5% cuando tienen estas cohortes aleatorizadas. Pero en los demás estudios generalmente aumenta más a menores del 10% la tasa de complicaciones, que se pueden elevar hasta un 20%, dependiendo de la población objeto a llevada a cirugía. Y lo que sí concuerda es la tasa de convulsiones en el postoperatorio, que puede ser hasta un 12%. Lo último que se ha verificado es la calidad de vida después de una cranectomía descompresiva. Concluyendo, que la calidad de vida se vio afectada en general hasta un mínimo un 50%, que lo que más se ve en el trastorno de lo que tiene que ver el trastorno psiquiátrico es la depresión, es mayor hasta un 60% de los pacientes. Recordar y sobre todo tener en cuenta para aquellos pacientes jóvenes que más del 90% no van a retornar a su trabajo previo, ya sea porque tengan un nivel de ranking menor o mayor. 9 de cada 10 pacientes no van a retornar, es decir, son muy pocos los que retornan nuevamente a su vida normal, a como lo eran antes. Gorgen y colaboradores indican que no se observaron diferencias en la calidad de vida al comparar pacientes con accidente cerebrovascular de hemisferio dominante versus no dominante, es decir, así se lleva cranectomía descompresiva, sea del hemisferio dominante o no dominante, tenga fascia o no, lo que muestran de que esa morbilidad secundaria no va a hacer gran efecto en la calidad de vida, no solo del paciente, sino también de la familia y del soporte familiar alrededor de este paciente, que va a quedar con una dependencia funcional importante. Y aquellos con pacientes con afasia podrían estar aún más subrepresentados esta calidad de vida, especialmente en los resultados informados de los propios pacientes. Cuando se van a investigar
uno de los sesgos que tienen estos estudios en la calidad de vida de la posterior de la craniotomía descompresiva es que los pacientes pueden quedar afásicos y por ende su tasa de respuesta a las encuestas pues, va a estar subrepresentada y podrían tener un mayor riesgo de deterioro psicosocial a nivel del soporte familiar. Entonces, como conclusión, la craniotomía descompresiva es una opción de tratamiento importante en el ACV maligno en todos los grupos de edad, independientemente si se tienen en cuenta las recomendaciones anteriores, que los ensayos clínicos aleatorizados para craniotomía descompresiva para ACV maligno supratentorial confirman de que sí vamos a mejorar la mortalidad del paciente, que sí se va a mejorar, pero que es evidente que también este efecto en los estudios de craniotomía descompresiva así sea un poco menos o no tan claro como la supratentorial, a nivel infratentorial también tiene resultados significativos. Decir quién es candidato a cirugía temprana o preventiva y quién podría beneficiarse de posponer la cirugía hasta que desarrolla un inicio de los síntomas puede ser un desafío. Estudios se han realizado en aquellos pacientes que se llegan en menos de 6 horas y muestran de que sí aumenta la tasa de mejoría de los resultados, pero el sesgo es de preguntarse si todos esos pacientes iban a desarrollar o no un ACV maligno. Por eso, hacerlo de manera preventiva es también un desafío porque no sabemos si va a desarrollar como tal un ACV maligno con el deterioro neurológico secundario. Y un desafío mayor puede ser determinar si el paciente tendrá un nivel de discapacidad severo y una calidad de vida aceptable posterior al manejo médico quirúrgico que yo decida darle a este paciente. Y eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Bueno, el tema de la craniotomía descompresiva pues genera mucha controversia. Hemos hecho cantidades para trauma craneoencefálico, aunque como usted lo mencionó, inicialmente se designó fue para el ACV, sobre todo el de fosa posterior, y tal vez del año 2000 para acá se volvió casi una moda increíble. A veces pienso que abusió de hacerle descompresivas a muchos pacientes que generan controversia dado el estado clínico en que se encuentran. Y como usted lo mencionó al final, uno no sabe cuáles pacientes de pronto van a quedar con una incapacidad severa que realmente en nuestro país es una carga para el Estado, pero más para el Estado, más que para el Estado es para la familia que a veces se lleva a estos pacientes para la casa y conlleva un problema social impresionante, sobre todo que necesitan cuidador y entonces estas personas, alguien de la familia le toca dejar de trabajar y pues realmente se vuelve un problema social. Pero bueno, lo importante es, digamos, la calidad de vida y ahí es donde habría que mirar pues, todas las variables que usted mencionó de operar tempranamente para tener mejores resultados. Bueno, mucha controversia, pues está abierta la discusión para los que quieran hacer aportes. Gracias. Kevin, buenas noches. Muchas gracias por la charla, Kevin. Te quería preguntar si había alguna evidencia sobre descompresión, microanatomy descompresiva en pacientes con infartos carotídeos. O sea, está totalmente contraindicado. Un paciente joven, digamos, corto periodo de evolución, ¿habría alguna indicación en hemisferio derecho? No, mismo. ¿Para infartos carotídeos, Andrés, te referí? Sí. Pues en teoría, dentro de la definición de ACV maligno está pues los infartos que no solamente son de la ACM, sino también de los infartos de la carotidios de la circulación anterior. Para eso hace referencia al ACV maligno, en el cual sí está indicada la cirugía de la craniotomía. Ahí voy a meter la sopa. ¿Cómo está? Con la cuchara de sopa. ¿Cómo está Kane? ¿Cómo está Andrés? Hace poco salió un artículo en el Journal, si no estoy mal, hace como 2 o 3 meses, donde compararon justamente esa pregunta, específicamente los carotídeos. Y en jóvenes, ¿sí? Se ha demostrado que tiene un impacto. Quizás lo que muestra el estudio representativo es que debe ser en las primeras 24 horas, y que había unos hallazgos tomográficos parecidos al ASPET que podría ser como predictor. Pero evidentemente cuando los comparaban, por ejemplo, con otras cohortes de pacientes, como por ejemplo los de ACM, les iba peor, que es esperable. O sea, el M-ranking toman como punto de corte de desenlace 2 o más, entonces les iba peor en ese escenario. Pero sí, ese estudio no salió hace mucho, creo que hace 2 meses publicado. Quería buscar el artículo, pero te lo pasé.
Sí, sí, esa me pregunta porque sí había leído pues, estudios recientes que terminaban pues, muy mal pronóstico en los pacientes y que tal vez pues, no tenían como un candidato. Sí, son Lo muy otro, que sí, específicos. lo otro que sí quería comentar era que también hay unos estudios sobre mejor pronóstico en pacientes con infartos pues, malignos relacionados con vasoespasmo secundario de hemorragia subaracnoidea, que si fueran lesiones pues, propiamente trombóticas. ¿Sí? Entonces, podría ser un buen determinante en el análisis del paciente. Kevin, quería comentarle dos cosas. Uno, sobre lo del tiempo de la cirugía. Es que el problema de esos estudios principalmente es que el sesgo está en que lo definen respecto al inicio de los síntomas, más no necesariamente sobre el inicio de la clínica de hipertensión. Y eso es difícil, ese es el problema del sesgo más importante de esos estudios, porque realmente, como usted muy bien mencionó, no hay diferencias, porque probablemente la variable analizada no es la correcta, o por lo menos no es la que debería uno tener en cuenta, porque no necesariamente los edemas se presentan en el mismo momento, y cada vez cada paciente va a tener una fenomenología clínica de la hipertensión endocrinal diferente. Pero también es cierto que es muy difícil establecer ese momento o ese inicio de la clínica de hipertensión, y por eso es uno de los sesgos que hace que de pronto, a diferencia del tramo craneoencefálico, el tiempo quirúrgico no es tan claro. Y segundo, digamos que lo que uno dice también sobre la monitoría de PIC, pues es muy similar a lo de la, y eso sí sería bueno, los profes si pues piensan en algo diferente o algún comentario adicional. Realmente la conducta o los cambios de conducta que tome al colocar una glucosamina para monitoría de PIC, pues de un paciente con descompresión son muy debatibles, ¿no? Pues el que tenga 15, 16, digamos, ¿qué más puede ofrecer más allá de otras repotencia de manejos médicos? Y más serviría como un factor pronóstico, pero en contra de tener en cuenta que pues, es un procedimiento invasivo adicional, que los estudios no son muy claros y no referencian implicaciones asociadas a dejarles una PIC. Son como las dos cosas que quería comentar. Muchas gracias por charlar. Kevin, buenas noches. Buenas noches, profe. No, pues felicitarlo porque me parece una revisión muy completa de este tema y sobre todo porque es el pan de cada día, ¿no? O sea, varias cosas. Por ejemplo, en cuanto al infarto carotídeo, yo sí creo que el paciente le va muy mal y yo he optado por no realizar craneotomías descompresivas en infartos carotídeos, porque los que he visto en mis colegas generalmente son pacientes que o tienen una tasa de mortalidad muy alta o son pacientes que quedan muy lesionados independiente de la edad en infarto carotídeo. En lo otro, en cuanto a la controversia derecho-izquierdo, hablando con neurólogos clínicos vasculares que han visto estos pacientes a largo plazo, ellos dicen que mejora bastante el lenguaje, ¿no? Porque muchas veces nosotros hacemos craneotomías descompresivas, miramos la craneoplastia y todo eso, y abandonamos el seguimiento de estos pacientes, lo siguen viendo los neurólogos, pero ellos dicen que a largo plazo vale la pena hacer craneotomías descompresivas del lado izquierdo, que a nosotros al comienzo pues nos daba un poco de pereza. En cuanto a, yo pienso que a la crenotomía descompresiva de fosa posterior le va mucho mejor en cuanto a morbilidad y en cuanto a, sobre todo, a escala funcional que las crenotomías supratentoriales. O sea, uno queda aterrado viendo a esos pacientes en consulta externa, infartos de pica, de AICA, evolucionan, van mejor que, por ejemplo, un infarto de cerebral media. Por otro lado, yo siempre he estado preocupado por las craneoplastias porque, si no, o sea, venía escuchando la charla y si no estoy mal, describiste hasta un 30% de tasas de complicaciones en las cirugías, ¿no? De las craneoplastias. Y eso es lo que uno ve, no es una cirugía menor, ni es una cirugía para hacer a la carrera, no, es una cirugía tremendamente seria porque muchas veces el paciente va evolucionando bien y uno le hace la cranoplastia, se infecta o uno genera un hematoma epidural o uno genera un hematoma intracerebral y eso nos ha pasado a todos los que hemos hecho cranioplastias. Y por último, yo creo que el tema de la ventriculostomía más que para tranquilidad de nosotros es como para tranquilidad de los médicos intensivistas, ¿no? Ellos la piden, la exigen. Y hay pacientes que nosotros muchos craneotomías con muy buenas dimensiones y no, se salen de las manos, hacen
infartos malignos, y a pesar de que tengan PIC, a pesar de lo que dice Cristian, que tengan PIC de 15, 16, el paciente va evolucionando de una manera tórpida. Y el último comentario, lo que dice el doctor, nosotros no somos, todas estas guías, todo esto que leemos es literatura americana. Nosotros tenemos que ser muy conscientes qué paciente le dejamos a la sociedad, tanto en craneotomía descompresiva de infartos como en craneotomía descompresiva de trauma, porque lo que uno ve es muchas veces el núcleo familiar deja a uno un paciente en un estado, sobre todo en trauma, en estados vegetativos con su craneotomía descompresiva, y son 1 o 2 personas que tienen que retirar de sus empleos para cuidar a ese paciente. Ese era básicamente mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, muchísimas gracias y estaremos atentos para los temas que están pendientes. Que descansen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias.